Por eso es importante que el sector público, tanto el Ejecutivo, que ya venimos reuniéndonos y presentando propuestas, etcétera, como el Congreso, trabaje de la mano con las instituciones del sector agrario para poder enfrentar estas crisis. Estamos con Gabriel Amaro de AGAP. Gabriel, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por invitarme a tu programa. Nos reencontramos y de alguna manera hemos introducido el tema con la entrevista que hemos tenido con Darío Castillo de la Junta de Usuarios de Riego de San Lorenzo, de Piura, que nos ha mostrado el drama que están viviendo ellos, que es extremo, ¿no? Por la manera como los ha afectado el fenómeno del Niño. Pero esto está afectando a toda la agricultura y amenaza con afectar a toda la agricultura, ¿no? Sí, es cierto. Esto viene pues desde inicios de año con un fenómeno del Niño complicado y que se sumó el ciclón Yaku. En ese entonces, hasta marzo, habíamos perdido, o sea, se habían perdido completamente cerca de 39.000 hectáreas de tierra de cultivo, la mayoría de pequeña agricultura dedicada al mercado local, ¿ya? Y se habían afectado, me parece, como 60.000 hectáreas, pero la última información que hay de las autoridades son que se han perdido como 80.000 hectáreas, más o menos a mayo, ¿no? Ahora, eso es hasta el momento, ¿no? Acuérdate que todavía no ha sido declarado un niño costero grave. Estábamos viendo el niño global, que algunos países lo han declarado, otros todavía no, son muy cautos. Exitosa. Aparentemente va a ser moderado, pero ya están habiendo algunos efectos, ¿no? Y esto se siente principalmente en el sector económico de la agricultura, tanto para lo que es mercado local como mercado internacional. Y en el mercado local, el efecto inmediato es la disminución de la productividad y evidentemente un alza de precios probablemente en las siguientes semanas en función a cómo evoluciona este niño, ¿no? Claro, porque nos va a afectar, tú dices, Gabriel, un alza de precios para los productos al consumidor nacional, pero ¿cómo va a afectar una de nuestras principales fuentes de ingreso hoy, que es la agroindustria de exportación? Sí, mira, acá hay varios factores, no solamente el tema climatológico, que lamentablemente en el país, a pesar de tenerlo monitoreado y saber que cada ciertos años se produce un fenómeno de estas características, el Perú no se ha preparado. Y esperemos pues que a partir de este año el gobierno tenga pues un plan estratégico y que lo cumpla, y que la ciudadanía pues le haga seguimiento también. Nosotros le hacemos seguimiento, pues lamentablemente entre la inestabilidad política con 6 presidentes y 6 años es imposible. Lo primero que tenemos que tener es una estabilidad en el país, con un gobierno que dure lo que tenga que durar, 5 años, y que sobre eso la ciudadanía presione para que hayan planes estratégicos que se cumplan año a año, ¿no? Y lo que tú bien decías, el tema de corrupción, el tema de meritocracia, hay varios temas que trabajar en el país. El sector más sensible de todos es el agrario, y eso afecta inmediatamente al bolsillo de los ciudadanos. También la exportación afecta al bolsillo de los ciudadanos, porque en la medida que exportemos menos, hay menos divisas para el país y el país crece menos. Y además es un gran generador de empleo en las zonas rurales, de empleo formal. Entonces, lo que tenemos que recuperar no solamente es un tema y un manejo estratégico de la situación climatológica, sino también recuperar el carácter promotor de la norma que afecta al sector agrario, tanto para el mercado local como para el mercado de exportación. Ahí lo hemos perdido. Acuérdate, en el año 2020 se perdió la ley de promoción agraria. Hoy día no hay una ley de promoción para el sector agrario, ¿ya? Y hay una serie de normas que están afectando muchísimo el que se mantengan y que se atraiga más inversión. Ya el Ministerio de Economía, el BCR, han dicho cómo ha decaído la inversión privada, y sin inversión privada, lamentablemente, el crecimiento va a ser magro y la pobreza va a seguir creciendo en el desempleo. El sector agrario, lo peor es que se da en las zonas rurales, donde más se necesita la inversión y el empleo formal para generar economías positivas para los ciudadanos. Este año nosotros vamos a seguir manteniendo y abasteciendo los mercados internacionales como todos los años. El clima nos ha afectado, evidentemente, probablemente no crezcamos
de hecho, no vamos a crecer lo que estábamos acostumbrados, vamos a crecer mucho menos, pero vamos a seguir la tendencia positiva del sector. Ya probablemente estemos un poco por encima, no tanto como quisiéramos, pero de los 10.000 millones de dólares al año, que son divisas que ingresan a la economía peruana, pero tenemos un potencial para crecer muchísimo más. Por eso es importante que el sector público, tanto el Ejecutivo, que ya venimos reuniéndonos y presentando propuestas, etcétera, como el Congreso, trabaje en la mano con las instituciones del sector agrario para poder enfrentar estas crisis. Mira, nosotros hemos pedido públicamente y en las reuniones con el Ejecutivo sacar un plan de crisis para el sector agrario. Este es el sector más sensible y más importante que tenemos. Es el sector más social que tenemos en el país. Tenemos la urgencia de tener en el país un plan de crisis para poder sobrellevar estas crisis internacionales y la local y poder salir bien parados de esta situación. Ahora, yo tengo la impresión, Gabriel, si me permites, porque creo que, es decir, hay dos temas en los que tenemos que salirnos, ¿no? El primero, el estar a la defensiva, ¿no? Es decir, se nos viene el fenómeno del Niño, entonces, ¿qué hacemos para defendernos? Lo que hay que hacer es tener, creo yo, planes de largo plazo que incorporen el tema del fenómeno, de los temas climáticos. Es decir, que vamos a estar expuestos a inundaciones, a lluvias, a sequías, etcétera, y que por lo tanto eso tiene que estar parte de nuestra digamos, perspectiva, ¿no es cierto? Pero que tenemos que tener objetivos. Y lo segundo es qué vamos a hacer en la agricultura. O sea, se criticó, como tú dices, la ley de promoción y desarrollo agrario, pero nadie puede negar que funcionó. Entonces, hay que hacer algo que funcione igual, pero no podemos no hacer nada. Gabriel, tenemos que interrumpir un momentito, por favor. Mantente conectado porque está hablando Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Vamos a escucharle unos minutos, por favor. Gabriel, acompáñanos, si fueras tan amable. Marcado por la lucha frontal contra la corrupción en el poder. Seguiremos en ese empeño y estoy segura que ya se han colocado las bases sólidas al respecto. Ahora, en este nuevo año de gestión, nuestros mayores esfuerzos estarán dedicados a la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Exitosa. En ese sentido, desde aquí quiero hacer un llamado y exhortar a todos los fiscales del país a prestar la mayor de las diligencias en sus investigaciones. Nuestra ciudadanía se merece vivir en paz y nosotros somos pieza clave para que esto suceda. Ningún delincuente puede pensar que el Ministerio Público encontrará impunidad a sus crímenes y seremos muy severos con los casos de retrasos, displicencia o demoras que terminen beneficiando a los delincuentes. Es nuestro principal deber devolverle a la ciudadanía la confianza en su Ministerio Público. Que sepan que aquel que les robó, estafó, extorsionó, no saldrá en libertad para seguir cometiendo más delitos. Y que sepan que los fiscales encontrarán las pruebas suficientes para que puedan ser condenados por sus crímenes. Estaremos monitoreando muy cerca el trabajo de todos los fiscales para que nunca más se vuelva a dejar libre a quien delinque. Por ello, he dispuesto que se realice el seguimiento diario de dicha función, desde el rol planificado hasta los resultados obtenidos. Exitosa. Para asegurar el cumplimiento cabal de las labores fiscales y administrativas,
bajo responsabilidad funcional que evaluará la Autoridad Nacional de Control. Este seguimiento será inicialmente en los distritos fiscales de Lima y Callao y será reportado y consolidado diariamente para conocimiento de mi despacho a través del Centro del Monitoreo y Alerta del Ministerio Público. Exitosa. Como dije antes, no somos perfectos. Y en nombre del Ministerio Público, pido disculpas a la ciudadanía si en algún momento un fiscal no se comportó a la altura de sus responsabilidades. Nuestro compromiso es que eso no volverá a suceder. Y de pasar, seremos muy severos en las medidas correctivas que se deban tomar. Así como en este año he visitado casi la totalidad de los distritos fiscales para recoger su problemática y he sido la primera fiscal de la nación en llegar a Cerro de Pasco. Esto es el mensaje que está dando Patricia Benavides al cumplirse un año de su instalación como fiscal de la Nación. Lo más importante de todo creo que es esta disculpa, ¿no? Vamos a revisar el íntegro del mensaje, vamos a extraer las piezas más importantes para que ustedes las conozcan, porque ahora estamos conversando con Gabriel Amaro, él es presidente de AGAP, la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú. Lo que te decía Gabriel es que no podemos seguir a la defensiva, es decir, vamos a estar afectados permanentemente por fenómenos como el Niño, por las sequías, tenemos además el componente que estamos buena parte del país en una zona sísmica, eso tiene que estar incorporado, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que hacer son planes de qué país queremos construir, de qué queremos hacer con la agricultura y dentro de eso incluir la prevención. Pero, por ejemplo, yo te decía, no tenemos ley de promoción agraria. ¿Ya qué diablos vamos a hacer para que el éxito de la agricultura de exportación se multiplique en el Perú? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque eso ha funcionado. Sí, mira, lo primero, Nicolás, a lo que mencionas totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que el ingeniero Kuroiwa sacó una publicación ya hace algunos años que se trató de incorporar en las políticas de gobierno para el tema preventivo, ¿ya? De terremoto, de desastres naturales, del Niño, etcétera. O sea, ya se sabe qué hacer, dónde están los puntos vulnerables. Lo que hay que hacer es el plan para implementar las defensas, ¿no? Y las condiciones de infraestructura para que eso no afecte de la manera que viene afectando no solamente a todo el aparato productivo y agrario particularmente, sino también a los ciudadanos y a las ciudades, ¿ya? Concuerdo totalmente y eso debería estar en nuestro ADN, en las políticas de Estado del país y debería cumplirse de manera obligatoria y hacerse seguimiento. Eso es uno de los temas que se tiene que exigir como ciudadanía. Primer tema. Respecto al otro, evidentemente, si la regulación en un país no promueve un sector económico, este sector económico no va a crecer y año a año va a disminuir su potencial, ¿ya? Y sus capacidades. Entonces, eso ya lo estamos viendo. Nosotros lo dijimos claramente en esa época con Alejandro Fuentes, el actual presidente de AGAP y el anterior presidente de AGAP, en el Congreso, cuando discutíamos los temas, cuando querían derogar la ley de producción agraria en el gobierno del señor Sagasti y donde Mirta Vázquez era presidenta del Congreso, les explicábamos, o sea, tú vas a quitarle el carácter promotor cuando la ley no tiene la culpa. El problema es que el Estado no fiscaliza a los informales. Exitosa. El Estado no está en las zonas donde no se les paga a los trabajadores sus beneficios sociales, en todo ese 80% de informalidad que hay en toda la economía peruana. Y en vez de trabajar ese tema y fortalecer el Estado en las instituciones que tienen que velar por el tema de formalidad, derogaron una ley de promoción y no dejaron nada parecido o mejorado.
Nada a Simplemente cambio. hicieron una ley, nada a cambio, una ley más restrictiva, con más sobrecostos, más riesgos, que nosotros se lo dijimos, va a disminuir la inversión, van a disminuir los puestos de trabajo. Mira el efecto hoy en día, Nicolás, para que se dé cuenta todo el público. Hoy en día, 2 años, 3 años después de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, hay 400.000 personas menos en la población económicamente activa ocupada agraria en el país. ¿Esto qué significa? Que hoy en día hay menos oferta de empleo formal. ¿Por qué? Porque el empleo no solamente lo da una empresa agroexportadora, agroindustrial o alguien que tiene un terreno que trabaja, ¿no? Sino lo dan toda esa cadena productiva de pequeñas, medianas y grandes empresas que le dan bienes y servicios al sector para que funcione. Estamos hablando de un sector que, si bien es cierto, el INEI indica que aporta en 6 puntos al PBI nacional, pero según el análisis del Banco Mundial que se hizo hace como 3-4 años, realmente es más del 11% por todo eso que no se mide, Claro. De industria que aporta al sector económico. Mira, todo lo que podemos hacer, podemos mejorar, podemos recuperar. Si no se hace, vamos a seguir teniendo pequeña agricultura que no se incorpora Claro, a la porque cadena moderna, esa porque era la cadena tarea, moderna no es ¿no? sostenible. Yo hablaba con Alejandro Fuentes, que además contaba su experiencia personal. Él se ha dedicado a incorporar a pequeños Exitosa. agricultores a las cadenas de agroexportación, ¿no? Y ha sido una experiencia, entiendo, muy exitosa. Porque lo que hay que hacer acá no solo es expandir el área, ¿no es cierto?, de actividad de la agroindustria de exportación, sino incorporar a esos procesos a los pequeños agricultores, ¿no? Para que esto beneficie a la mayor cantidad de gente posible. Pero el problema es que eso supone una legislación de promoción a la que no hay que tenerle miedo, porque funciona y por supuesto puede ser corregida, hay que ponerle límites, es decir, todo puede hacerse mejor, pero es una locura el abandonar algo que te ha demostrado que funciona. Corriges lo que está mal, pero eso yo siempre hago ese ejemplo, ¿no? Es como que estás bañando una criatura y tiras el agua sucia con niño y todo, ¿no? Lo que tienes que botar es el agua sucia, lo que ya usaste, lo que ya no sirve, pero no vas a... No sé si mi analogía es la más adecuada, pero creo que eso es lo que estamos haciendo. Y fíjate tú, Gabriel, nos pasa lo mismo con la minería. Se criticó mucho lo de los contratos ley. A mí mismo me parecen un exceso, todos estos contratos que tienen el rango constitucional. Pero ¿qué hacías en un momento en que éramos un país apestado, donde nadie quería poner $1 en un país perromuertero, ¿no es cierto? Además agobiado por la violencia y con una hiperinflación bestia, es decir, tenías que dar concesiones, ofrecer algo que resultara confiable, una garantía de 20, 30 años para la inversión minera. Funcionó. Gracias a eso multiplicamos por 4 el presupuesto de la República. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer, Gabriel? Me pregunto yo todos los días. Hemos tenido 6 presidentes en 7 años. ¿Quién va a invertir en el Perú con ese panorama político? Algo vamos a tener que decirle a los inversionistas para que vuelvan a confiar en nosotros. Sí, por eso, Nicolás, tenemos que actuar rápido. Tenemos todo para ser exitosos, todo. En agricultura tenemos todo. Tenemos un clima maravilloso, la posición del Perú es espectacular para agricultura, todas las regiones son productivas, todas, sin excepción. Estamos construyendo un tremendo puerto en Chancay que nos va a llevar buques con producción agraria directamente hacia el Asia. Imagínate la ventaja geoestratégica que tenemos como país. Pero esa infraestructura que tenemos, el Chavimochic 3, el Maje 2, no va a poderse implementar completamente si no tenemos un marco regulatorio y un clima de negocios competitivo como los primeros del mundo. Hoy en día, según el World Economic Forum, estamos en la posición 65 de competitividad de 140 países. Imagínate, estamos jalados. Si nosotros logramos superar y estar entre el tercio superior, si quieres, el quinto por lo superior, menos, y por qué no entre los 10 primeros, que podemos hacerlo, pero se necesita voluntad política y estabilidad política, el Perú sería otro. De eso estoy convencido, Gabriel. Yo te quiero comprometer, Gabriel, tenemos que terminar hoy. Vamos a lanzar en los próximos días una secuencia
que se llama Plan para el Perú, que lo que pretende es sacarnos del lodo y empezar a discutir qué país queremos construir en todas las áreas, en minería, en agricultura, en educación, en salud, en lucha contra la corrupción, y yo te quiero comprometer para que seas parte de este proceso de discusión.